Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Nos vamos a entrar en una polémica que ha surgido con la llegada del programa La Base a la televisión pública colombiana, en concreto a Señal Colombia. Presentado por Ina Finogenova y Pablo Iglesias, este programa semanal analiza la política, la geopolítica y la economía latinoamericana desde una perspectiva de izquierdas. Lo que ha llamado la atención es la fuerte reacción que ha provocado, sobre todo por las acusaciones sobre cuánto va a costarles a los colombianos. ¿De verdad va a ser un gasto desorbitado para el bolsillo de los ciudadanos? ¿O hay algo más detrás de estas críticas? Vamos a intentar descubrirlo. Lo que me parece fascinante de este caso es cómo nos permite asomarnos al estado actual del panorama mediático en Colombia. Ina Finogenova utiliza una frase bastante contundente para describirlo. Ecosistema mediático de la extrema derecha. ¿Qué significa esto realmente? Implica que la derecha tiene un gran control sobre los medios de comunicación, influyendo así en la información que llega al público. Y esta controversia en torno a La Base parece confirmar este punto de vista. Totalmente. Figuras importantes de la como María Fernanda Cabal y Vicky Dávila, junto con publicaciones como la revista Semana, ya estaban criticando el programa antes incluso de que empezara. Cuestionaron el coste de La Base para los contribuyentes colombianos, insinuando que sería un gasto desorbitado. ¿Es una crítica válida o es una forma de intentar silenciar una voz crítica? Buena pregunta. Afinogenova respondió a estas críticas con otra pregunta: ¿por qué nadie se preocupa por el coste de otros programas de la televisión pública? Parece que hay un doble rasero, ¿no? Los programas que no cuestionan el status quo no generan este revuelo, pero un programa con una visión de izquierdas levantan pollas antes incluso de emitirse. Y aquí viene la sorpresa. Afinogenova reveló que La Base se va a proporcionar a RTVC de forma totalmente gratuita, lo que significa que no va a costar ni un peso a los colombianos. Todo eso está genial. Lo polémico es que la gente pueda informarse 45 minutos por semana desde una perspectiva diferente a la que les gustaría a los verdaderos dueños de Colombia. Pero es que además, de nuevo, están mintiendo. Así que desde aquí les vamos a sacar de dudas a la senadora Cabal, a Vicky Dávila, a los Gilinski y compañía. La Base no le va a costar ni un peso a la ciudadanía colombiana porque cedemos el programa gratuitamente. Así que inventen otra cosa, por favor. La plata de los colombianos, en todo caso, se la llevan ustedes con la pauta publicitaria. Totalmente inesperado. Y además fíjate en cómo describe Afinogenova esta revelación. Utiliza la palabra cachetada, una bofetada simbólica para aquellos que criticaron el coste del programa sin tener toda la información. Es una forma de decir, un momento, antes de juzgar, infórmense. Claro, es como si los hubieran pillado con la guardia baja. Podríamos interpretar esas críticas preventivas como un miedo a las voces disidentes, un miedo a que se cuestionen las estructuras de poder tradicionales en Colombia. Sin duda, si un programa gratuito genera tanta controversia, ¿qué nos dice eso del espacio para el debate en la sociedad colombiana? Exactamente. Y esto nos lleva al argumento central de Afinogenova. Los fondos públicos en Colombia a menudo se utilizan de forma opaca, beneficiando solo a unos pocos privilegiados. Y pone ejemplos concretos, como la compra del software espía Pegasus, los falsos positivos, esos asesinatos extrajudiciales que mancharon la historia de Colombia, o los subsidios agrícolas que en lugar de ayudar a los pequeños agricultores terminaron en manos de grandes terratenientes. Lo que me llama la atención es la ironía que señala Finogenova. Las mismas figuras de la derecha que critican el gasto público se benefician de él. Exacto. Un ejemplo que utiliza es la publicidad institucional que recibe la revista Semana, que se financia con dinero público, lo que podría estar enriqueciendo a sus propietarios, la familia Gilinski. Es una crítica bastante fuerte que destapa esa compleja relación entre el poder, los medios de comunicación y el dinero en Colombia. Totalmente. Y todo esto nos lleva a una crítica más amplia del panorama mediático colombiano. ¿Crees que hay un sesgo en la forma en que se informa sobre ciertos temas? Sin duda. Grandes medios como Caracol, RCN y la propia Semana han sido acusados en muchas ocasiones de parcialidad, de difundir información sesgada o incluso falsa, y de servir a intereses corporativos en lugar del interés público. Afinogenova incluso llega a decir que las acusaciones de campañas de desprestigio contra estos medios son solo una forma de intentar silenciar a quienes denuncian sus prácticas. Es una afirmación polémica, sin duda, pero nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Quién controla la narrativa en Colombia? Sí, es una afirmación fuerte, pero plantea una pregunta importante. Si La Base se ofrece de forma gratuita, ¿por qué ha generado tanta resistencia? ¿De verdad es el coste el problema? ¿O hay algo más profundo detrás de estas críticas? Es como si la propia presencia de La Base en la televisión pública, con su perspectiva de izquierdas, hubiera desatado una especie de pánico en ciertos sectores. Se sienten amenazados por la posibilidad de que se cuestione la narrativa dominante. Es posible. Podríamos interpretarlo como una reacción defensiva ante la llegada de una voz disidente. Y esto nos lleva a otra pregunta. ¿Quién tiene derecho a hablar en Colombia? ¿Y quién decide qué voces son legítimas y cuáles no? Son preguntas muy importantes.
Parece que la base ha destapado algunas tensiones profundas en la sociedad colombiana, tensiones que van mucho más allá del simple coste de un programa de televisión. Totalmente de acuerdo. Y este caso nos da la oportunidad de pensar sobre el papel de los medios de comunicación, cómo construyen la realidad. ¿Son los medios colombianos un reflejo fiel de la diversidad de opiniones del país? ¿O actúan como guardianes de un determinado statu quo, amplificando unas voces y silenciando otras? Si realmente existe ese ecosistema mediático de la extrema derecha que denuncia a Fino Genova, ¿qué consecuencias tiene esto para la democracia colombiana? ¿Cómo podemos asegurar un debate público, plural y abierto en un contexto mediático tan polarizado? Son preguntas complejas, no tienen respuestas fáciles. Pero lo que sí podemos afirmar es que la controversia en torno a la base nos invita a ser más críticos con la información que consumimos, a cuestionar las narrativas dominantes. No podemos aceptar pasivamente lo que nos dicen. Debemos analizar las diferentes perspectivas, buscar otras fuentes y formarnos nuestra propia opinión. Claro, ser más activos en nuestra forma de consumir información. Y también nos obliga a reflexionar sobre el uso de los fondos públicos y la responsabilidad de los medios de comunicación a la hora de informar de forma veraz e imparcial. ¿Cómo podemos garantizar que el dinero de los contribuyentes se utiliza de forma responsable y que los medios de comunicación cumplen con su función social de informar a la ciudadanía? Exacto. Y fíjate que la revelación de que la base se ofrece de forma gratuita a RTBC añade otra capa de complejidad al debate. Si el programa no le cuesta nada a los colombianos, ¿por qué ha generado tanta resistencia? ¿Es el costo una excusa para silenciar una voz disidente? ¿Es una cuestión económica o ideológica? Parece que la economía se mezcla con la ideología y la lucha por el poder narrativo. ¿Quién controla el relato? ¿Quién decide qué información llega al público? ¿Y qué intereses se esconden detrás de estas decisiones? Sin duda. Y este caso nos recuerda la importancia de analizar críticamente los discursos y las acciones de todos los actores involucrados, sin dejarnos llevar por las emociones o las simplificaciones. Es fundamental comprender las motivaciones y los intereses que hay detrás de las posiciones de cada parte. Y para eso es esencial contar con información veraz y contrastada, y estar dispuestos a escuchar diferentes puntos de vista, incluso aquellos que nos resulten incómodos. Totalmente. Por eso son tan importantes programas como La Base. Buscan ofrecer una perspectiva diferente y generar un debate más amplio sobre temas cruciales para la sociedad colombiana, y donde la ciudadanía pueda acceder a información plural y diversa. Al final, la polémica en torno a La Base nos plantea una serie de preguntas incómodas sobre el estado de la democracia y la libertad de expresión en Colombia. ¿Hay espacio para el disenso? ¿Se respetan las voces críticas? ¿O la polarización y la intolerancia están cerrando el espacio para el debate público? Y la respuesta a esas preguntas dependerá en gran medida de la capacidad de la sociedad colombiana para fomentar un diálogo abierto, plural y respetuoso, incluso con aquellos que tienen puntos de vista diferentes. Un diálogo basado en la tolerancia, el respeto mutuo y la búsqueda de la verdad. Es una pregunta que nos invita a ir más allá de lo evidente, ¿no? A cuestionar las versiones oficiales y analizar con ojo crítico las motivaciones de cada uno en esta historia. La respuesta nos habla del futuro de un programa de televisión, sí, pero también del tipo de sociedad que quiere ser Colombia. Una sociedad abierta al debate, donde la diversidad de opiniones enriquezca la conversación pública. Una sociedad donde el miedo limite la libertad de expresión. Y el derecho a la información. Totalmente. Y hasta aquí nuestra inversión en esta polémica. Esperamos haberte dado las herramientas para que puedas formar tu propia opinión sobre este caso y sobre el panorama mediático en Colombia. La información es poder y el pensamiento crítico es fundamental. Te invitamos a seguir explorando, a contrastar diferentes fuentes y a mantenerte informado para que puedas participar en la construcción de una sociedad más justa.